Creo que muchos de vosotros sabéis que el museo está preparando una exposición temporal sobre el Frente Norte, o sea, sobre la Guerra Civil bueno, el Frente Norte es más amplio que Cantabria, pero sobre todo aquí en Cantabria. Esta idea en gran parte tiene como origen el poder poner en valor los restos arqueológicos que hay de esta época en el museo y que por una cuestión cronológica no tienen cabida en esta exposición. Entonces, bueno, un poco parte de esa fue parte de la idea y por eso también nos ha parecido interesante, digamos, empezar y entrar un poco en tema poniendo una pieza del mes justamente para que vayáis conociendo estos restos arqueológicos que son del Museo de Prehistoria y que están en los almacenes. Y para esto, aquí está José Ángel Hierro Gárate, que es uno de los comisarios de la exposición, licenciado en Historia, doctor en Historia por la Universidad de Cantabria, que trabaja justamente esta época, también se dedica al mundo visigodo, y que es quien más conoce los restos porque justamente a raíz de esta exposición ha hecho una revisión completa, de manera que los conoce, yo diría que mejor que nadie, se ha visto toda la colección del museo. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el ponente. Bueno, gracias, Adriana, por la presentación y bueno, casi que empiezo. No sé si se me oye bien. Sí, vale. Siempre pido disculpas por adelantado porque tiendo a hablar bastante deprisa, así que perdonadme si ocurre. Bueno, como este año, no sé si sabéis que se cumple el 85 aniversario de la Batalla de Santander, de la operación militar que acabó con la Santander republicana y precipitó la caída del Frente Norte durante la Guerra Civil, que además fue un hecho clave en el desarrollo de la contienda porque ya sentenció directamente la guerra en favor del bando sublevado. Y aprovechando que se cumplía ese aniversario, pues creemos que es el momento de dar a conocer, como ha dicho Adriana, la colección cada vez más numerosa de materiales arqueológicos relacionados con la Guerra Civil que hay en los fondos del MUPAC. Y bueno, visteis que el título era un guiño a una canción de Kiko Veneno y a un programa de la tele, y entonces la presentación está dividida en varios cachitos, y este sería el primero. Y tiene que ver con un yacimiento al que yo le tengo un especial cariño. Por aquí está el director de la intervención, mi colega y amigo, pese a ello, Enrique Gutiérrez Cuenca, y que se llama La Cabaña, que está entre Puente Viesgo y Castañeda, y en el que intervinimos arqueológicamente hace unos años. Y nosotros llegamos allí buscando un campamento romano que habíamos descubierto mediante la observación de fotografías aéreas y satélite, pero cuando empezamos a trabajar nos encontramos que lo que salía fundamentalmente eran restos de un combate de época contemporánea, concretamente de la Guerra Civil Española. Podéis ver aquí un mapa de dispersión de los materiales, que fueron muchos y bastante significativos, y sabiendo eso conseguimos contextualizar un poco conociendo el lugar y sabiendo la cronología de los materiales, la conseguimos contextualizar tirando de fuentes escritas y documentales. En este caso, se trata de una operación que tiene lugar entre los días 23, concretamente el 24 de agosto, aunque arranca el día anterior, cuando las tropas italianas que avanzan desde los combates por el escudo que han tomado unos días antes y avanzan por los valles centrales de Cantabria, se topan con la última resistencia seria republicana en la línea de Cumbres, que está justo bloqueando el paso de Puente Viesgo. Este es un plano de la época. Las estrellas marcan las principales posiciones republicanas en esa zona, es la última línea defensiva más o menos organizada que hay antes de Santander, y las flechas se marcarían el avance italiano. En este caso se trata de tropas de la división Litorio. Para solventar el problema y conseguir abrirse paso, ya que no pueden atravesar el paso de Puente Viesgo, porque está muy controlado desde las Peñas de Penilla y desde el Pico del Castillo, donde están los republicanos fortificados, deciden realizar una operación en tenaza o en pinza y avanzar por los flancos para así rodear a las principales posiciones republicanas y precipitar su huida hacia el norte o su captura, que es exactamente lo que sucedió. Y en esa operación de flanqueo por el ala derecha es donde entra La Cabaña y tiene su importancia. La Cabaña sería la estrella pequeñita. Y conseguimos documentar, gracias a los restos arqueológicos, la secuencia de la toma y del avance por La Cabaña. La primera fase consistió en el cañoneo de las posiciones, no con estos cañones que se ven en la foto, que si el pie de foto es cierto, están ilustrando
el cañoneo al otro lado, al pico del castillo, que es lo que pone en el pie, y a las peñas de Penilla, que están al lado, sino con este tipo de cañones, que es el cañón de acompañamiento de la infantería italiana, de 65 milímetros, y que fue muy utilizado durante la batalla de Santander y durante toda la guerra civil. Es una pieza de montaña de pequeño calibre, pero que dio unos excelentes resultados a los italianos aquí en la guerra de España. Los restos que nos hablan de estos disparos y de este cañoneo son principalmente restos de granadas de artillería, ojivas con espoleta, como esta, estalladas, aunque encontrarlas da mucho susto, todo hay que decirlo, porque piensas que en cualquier momento te puede reventar. Aquí la vemos ya en una foto con un aspecto un poquito mejor. Y esta sería otra, que estaba partida a la mitad y que la podemos abrir para ver cómo era por dentro y cómo era la espoleta. Y numerosísimos fragmentos de metralla. Se trata de granadas de artillería de este tipo, de tipo rompedor. Y después de ese cañoneo y de esa preparación, digamos, del terreno, tiene lugar el asalto de la infantería a las posiciones republicanas. Este es mucho más difícil de documentar, porque más allá de algún resto de munición que hemos encontrado, esto es un cartucho italiano para fusil, luego veremos que hay mucho más, nos quedan evidencias sobre todo del fuego de respuesta de los defensores republicanos, básicamente casquillos de sus Mauseres, munición checoslovaca y algunas de los proyectiles disparados desde las posiciones aledañas según avanzaban los italianos. Y finalmente el avance hacia el norte, que en este caso se caracteriza porque mientras los italianos rebasan las posiciones y avanzan por el alto de la cabaña es un collado, un paso en altura que comunica los dos valles. Realizan un muy nutrido fuego de flanco contra las posiciones republicanas de las peñas de Penilla para conseguir lo que comentaba antes, que sus defensores se rindan o abandonen la posición y ellos tener el camino ya libre. Y eso lo hemos podido documentar porque recuperamos un montonazo de vainas de cartuchos de fusil y de fusil ametrallador percutidas. Es decir, desde allí se hizo un fuego bastante intenso contra las posiciones republicanas y encontramos, como vimos antes también, algunos proyectiles y algunas balas del fuego de respuesta republicano desde las peñas de Penilla con sus fusiles y su munición de tipo Lebel. Esto es munición italiana de la que encontramos allí. Vemos arriba, esto es un montaje con una bala y una vaina que sí que está percutida y este es un cartucho completo. Pero bueno, tampoco podemos olvidar, después de haber documentado el episodio de combates de la Guerra Civil, que hay un campamento romano. Y esto, pues, a mí es lo que más me gusta del sitio, y lo repito mucho, entonces si alguien ya lo ha oído, visto, leído, que me perdone, porque voy a insistir en ello, pues nos da pie a ponernos en la piel de aquellos italianos que se consideraban a sí mismos los herederos de la Roma imperial y que habían venido aquí, según su concepto y su forma de ver la Guerra Civil, a defender la civilización occidental, romana para ellos, de las hordas marxistas o como quisieran llamarlas en la propaganda o en la retórica de la época. El fascismo busca en la Roma imperial su reflejo, busca sus valores, los busca ahí, o sus presuntos valores. No hace falta ir mucho más allá de esta fotografía icónica que lo muestra perfectamente y lo refleja siempre que puede en la propaganda. En este caso ellos no eran conscientes de que estaban pisando 2000 años después el mismo suelo que habían pisado otros legionarios que también habían invadido ese territorio desde el sur. Si lo hubieran sabido, como siempre digo, pues a lo mejor hubieran levantado un monumento y como a mí me gustan mucho los monumentos de este tipo totalitario, pues yo estaría muy contento. Pero bueno, no ha sido el caso. Y creo que probablemente la imagen que mejor lo representa es esta, que además es una postal que se acuñó para celebrar precisamente la victoria en los combates por el escudo y que os adelanto que estará una original en la exposición. Visto este primer cachito, pasamos al segundo. Y el segundo, cambiamos completamente de onda, aunque no nos alejamos mucho, y vamos a hablar de un casco. Un casco que encontró un particular haciendo una ruta de senderismo en la zona de los Montes de Pas y que como probo ciudadano que es, aunque no ha querido nunca que se le reconozca públicamente el mérito ni se le nombre, pues lo depositó en el museo una vez se dio cuenta de que era una pieza que tenía un indudable valor histórico y en este caso arqueológico, que es este casco. Aquí os voy a pasar una serie de imágenes para que lo podáis ver de diferentes ángulos. A mí he de decir que es un modelo de casco que me gusta mucho, porque me recuerda mucho a cosas medievales, aunque no lo sea, obviamente. Y también porque es una mezcla de dos cascos que me gustan mucho, que son el Adrian francés y el alemán. Entonces, bueno, pues podemos ver aquí que está bastante deteriorado porque ha estado pues, en estado arqueológico, digamos, se ha recuperado. Y he traído esta foto cogida de internet de uno en bastante mejor estado para que os hagáis una idea de cómo podía ser
en condiciones casi óptimas. Es un casco de fabricación checoslovaca, el modelo 1930, en algunos sitios le llaman modelo 1929, pero curiosamente no he conseguido encontrar imágenes del ejército checoslovaco de los años 30 en el que aparezcan soldados portándolo, porque por lo que he podido indagar no se llegó a utilizar. Fue una especie de experimento, se construyeron varias decenas de miles y en Checoslovaquia apenas se utilizó. A la Guerra Civil Española, concretamente al bando republicano, llegaron varios miles de unidades o decenas de miles. Y estas imágenes son ya de finales de la Segunda Guerra Mundial y son grupos de resistentes checos que llevan cascos que probablemente hayan salido de algún almacén que estuviera por ahí perdido o incluso de unidades de defensa pasiva o de cosas medio civiles que podían utilizarlos más o menos como un recurso casi que de circunstancias. Pero no se llegó a utilizar como dotación reglamentaria del ejército checoslovaco hasta donde yo he podido saber. O sea que por el sitio del mundo donde más se utilizó fue España y el ejército del mundo que más se utilizó fue el Ejército Popular de la Segunda República Española. En ese Ejército Popular de la Segunda República Española, como os digo, se utilizó mucho. ¿Cuánto de mucho? Pues bastante. Hay algunas fotos, como esta que creo que es de capa, bastante expresivas al respecto. Vemos al fondo a algunos soldados con cascos Trubia españoles y también estos de aquí todos llevan el casco checo. Y luego hay otras imágenes por ahí, puedes rastrear en internet donde las encuentras. Y ves estos camilleros, por ejemplo, o esta mujer soldado, combatiente, que ha superado la etapa miliciana y es una de las poquísimas que debió quedar en las filas del Ejército Popular, entonces creo que la imagen tiene todavía más valor. Y lleva ese tipo de casco también. Incluso en el pabellón de la exposición de París en la que estuvo el Guernica, se utilizó una fotografía de soldados del Ejército Popular ataviados con este tipo de cascos checos para adornar una de sus esquinas, como podéis ver aquí. O sea que es un casco que se convirtió casi en emblemático de la lucha de la Segunda República durante la Guerra Civil. También es un casco que se suele asociar a las brigadas internacionales, porque algunas de sus unidades lo portaban, e incluso pues, se puede leer a veces que solo lo utilizaban las brigadas internacionales, pero eso no es correcto. O sea, lo utilizó todo el Ejército Popular. Y aquí en el norte, pues en principio también se utilizó, pese a que la propaganda republicana de aquí de Santander, de Cantabria, no los muestre, al menos en los carteles, sí que podemos encontrarlos en un montón de fotografías del Frente Norte, algunas de dudosa ubicación geográfica como esta, es el norte sin duda alguna, pero puede ser Euskadi, puede ser Cantabria, puede ser Asturias, y otras ya de unidades montañesas como esta, en este rato, digamos, de risas en la guerra, o estas otras ya de publicaciones del propio Estado Mayor del Ejército del Norte o del Cuerpo de Ejército de Santander, estas de consignas y estas que aparecen en la prensa local con estas unidades también del Cuerpo de Ejército de Santander en las que muchos de sus combatientes van ataviados con este tipo de cascos, que en algunos casos debieron ser los únicos en ciertas unidades. Entonces podemos pensar que estos cascos de acero de la dotación de la que nos habla este testigo, que fue combatiente del batallón 109 de choque del Cuerpo de Ejército de Santander, pudieron muy bien ser de este tipo de cascos checoslovacos. Unos cascos que están presentes hasta prácticamente los últimos días del norte. Esto son fotografías tomadas el día 26 de agosto por la mañana, cuando cae Santander, pero que además fueron muy cotizados por el otro bando, que siempre que podía se hacía con ellos y los recuperaba. Algunos durante la propia guerra y como veremos después en la posguerra. Este es un soldado italiano con un casco checo que ha capturado y que ha hecho suyo, y esta es una unidad del ejército español ya de los años 40 que está dotada con este tipo de cascos, de los que se capturaron varios miles y que por supuesto se reutilizaron como otro tipo de armamento también que habían utilizado los republicanos y perdieron con la guerra. No sé cómo voy de tiempo, la verdad. De aquí, bueno, saltamos al tercer cachito, que este tiene que ver con la munición y con la procedencia de los aprovisionamientos de munición, sobre todo en el ejército republicano, que veremos de los dos bandos. En el MUPAC, como comentamos, se conservan una cada vez más grande colección de elementos, sobre todo de cartuchería, relacionados con la guerra civil. Estos son de Santa Marina, estos son cartuchos completos, hay muchísimos más por partes, digamos vainas y balas. Y bueno, aquí me gusta hacer un pequeño inciso para señalar este trabajo del arqueólogo Anchoca Martínez Velasco, que me parece muy interesante, muy manejable porque es cortito, pero muy ilustrador sobre este tipo de materiales y que viene muy bien, sobre todo cuando uno se acerca por primera vez a este tipo de restos materiales desde la arqueología.
y aprovecho una ilustración de su trabajo para contaros un poco, para los que no lo sepáis, en qué consiste lo que solíamos siempre llamar balas, que en realidad no son tales. El cartucho, la pieza completa es el cartucho y sus dos partes sí son la vaina o casquillo y el proyectil o lo que es técnicamente la bala, ¿no? Esto va lleno de pólvora, aquí tiene un fulminante o lo que sea, y al percutir aquí, la bala sale disparada a través del cañón y es lo que te da y te mata, no sale el cartucho completo. Y el casquillo por lo general salta, como veremos enseguida. Y aquí sí que hay que hacer un reconocimiento a esta página web, que es la Biblia para quien quiera acercarse a este tipo de cosas, que tiene una base de datos impresionante, o sea, merece elogio, ¿no?, lo siguiente, y creo que es de justicia reconocérselo porque yo todas las identificaciones que hago, el 90% las saco de esta página. Y si esto funciona como debiera, lo que os digo, este es un fusil checo, como los utilizados aquí, de tipo Mauser, se carga con un peine de munición, salta a lo que es la base del peine, o el peine mismo, y al dar con el cerrojo salta el casquillo percutido, que es lo que solemos encontrar. Encontramos las dos cosas, los proyectiles disparados, las vainas percutidas y los peines. Un casquillo, una bala, es el resto material que deja ese disparo, digamos. Y aquí, esto no se ve muy allá, pero voy a hacer una clasificación o una localización de las armas que hay en el museo, de la munición que se conserva en el MUPAC y de su procedencia por bandos, empezando por el bando nacionalista nacional. En primer lugar, munición italiana. Obviamente, aquí participaron varias decenas de miles de soldados italianos encuadrados en el Cuerpo de Tropas Voluntarias, en el CTV, y fueron determinantes en el desarrollo de la Batalla de Santander y de toda la Guerra Civil, y ellos venían con su propia munición y sus propias armas. Una munición que era diferente a la que utilizaban sus compañeros de guerra en este sentido. Y bueno, aquí tenemos un peine de labios para fusil Carcano de 6,5 milímetros y aquí un cartucho completo para ese mismo fusil, que iría montado en ese peine. Tiene un marcaje aquí, que es SMI, una estrella 29, que es de esta empresa de armamento italiana, que estaba en Toscana, y esta es la fecha en la que se hizo el peine. Y aquí vemos el marcaje en el culote del cartucho, de la vaina, que está sin percutir, por cierto, que tiene las letras BPD, que es Bombrini Parodi Delfino, y que está fabricado en Roma en el año 36. O sea, traía munición bastante reciente, todo hay que decirlo. Estaba recién hecha, como quien dice. Y esta es casi ubicua. En los escenarios de la Batalla de Santander en la que aparecieron los italianos, la mayor parte de la munición lleva este marcaje de fusil. Aquí es una imagen de cómo irían los cartuchos montados en un peine de este tipo y una ilustración abajo, una fotografía del tipo de fusil, del Carcano, en el que irían, para Vicino Carcano, con el que se utilizarían. El sistema es el mismo que hemos visto básicamente en el Mauser checo del vídeo. Obviamente, munición alemana de este tipo, es para Mauser de 7,92 milímetros. Y también aquí los peines tienen su marcaje que nos indican la fábrica, esta cosa impronunciable, yo creo que incluso en alemán, donde se hizo el peine y la fecha. Todos estos marcajes, como os he dicho, los he identificado gracias a munición.org y a su base de datos. Y este es el marcaje de los casquillos, en el que también se puede identificar el año, la fábrica e incluso el lote de producción de la munición. Estos serían los cargadores de muelle, o sea, los peines de muelle, perdón, donde irían los cartuchos y un fusil de este calibre como el utilizado por las tropas nacionales durante la Guerra Civil. En principio, la mayor parte llevaban este tipo de armas y usaban este tipo de calibre. Digamos, en la parte española de la ofensiva de la Batalla de Santander, que es la de las brigadas de Navarra y de Castilla, que actúan por el lado izquierdo del avance. Los italianos usaban el suyo propio de 6,5, pero tenían un calibre cada uno, digamos. No tenían el problema que veremos después que tenían sus enemigos. Y finalmente ya una cosa relativamente exótica, y es munición austríaca, que consiste en este tipo de proyectiles, de cartuchos específicos para ametralladora, fusil ametrallador, que utilizaban los italianos, pero que estaban fabricados en Austria como compensación de guerra después de la Primera Guerra Mundial. Una de las cosas que tuvieron que hacer los austriacos fue proporcionar munición al ejército italiano, al Regio Esercito, y este es uno de esos
esos cartuchos específico para ametralladora, que también lo encontramos en la cabaña, está en el museo y nos indica que se hizo fuego de ametralladora aparte de fusil desde la cabaña. El caso de los republicanos tiene un poco más de variedad, porque recibieron armamento fabricado en muchos lugares del mundo. Ojo, no quiere decir que llegara desde esos países directamente, porque se dedicaron a comprar todo lo que podían, en muchos casos a precios escandalosos y auténtica chatarra por medio mundo, y eran los propios traficantes de armas o los que mediaban los que se hacían con los lotes, los juntaban y los traían. O sea, podía llegar armamento de Estados Unidos y de la Unión Soviética en un mismo lote, pero no quiere decir que se mandara desde Estados Unidos o directamente desde la Unión Soviética. Podía llegar a través de Polonia o podía llegar a través de México o desde otros lugares. Empezando por la Unión Soviética, nos encontramos con estos cartuchos en principio, fabricados para usar con el fusil reglamentario en Rusia desde tiempo atrás, que es el Mosin Nagant, que sería este, pero se da la circunstancia de que aquí en el norte republicano no se usaron este tipo de fusiles porque nunca llegaron. ¿Y la explicación cuál es? Pues que es el mismo calibre que tenía esta ametralladora, que es una Colt Browning de modelo 1895, que sí se usó mucho aquí y que fue la más utilizada, por ejemplo, por el Cuerpo de Ejército de Santander. Entonces, probablemente cuando encontramos este tipo de municiones, porque se utilizó con estas ametralladoras. Vemos aquí en esta imagen que vimos antes de soldados del Cuerpo de Ejército de Santander utilizando una ametralladora de este tipo. Y la segunda opción es que fuera munición utilizada en los autoametralladoras cañón soviéticos, que tenían este tipo de calibre para sus ametralladoras, que llevan aquí, que es de 7,62 milímetros. Pero esto es más difícil porque la mayor parte de los sitios donde han aparecido son lugares de montaña en los que es bastante improbable que pudieran circular estos vehículos. O sea que tenemos que pensar siempre en la ametralladora que hemos visto. De México llegó armamento, llegó munición, como esta de 7 milímetros para Mauser, con el marcaje de la Fábrica Nacional de Cartuchos de 1928. También los peines tienen el mismo marcaje, hay alguno más con el marcaje México. Y bueno, veis así como sería el cargador. De Francia llegó mucha munición, porque se utilizaron muchos fusiles franceses que usaban munición de tipo Level de 8 milímetros, como este cartucho que vemos aquí. Algunos llevan marcaje en la propia bala, como estos, que nos permiten identificarlos como de fabricación francesa, como veremos, y van en este tipo de fusiles con ese tipo de peine de labios. Y en Estados Unidos llega munición también, vía, no sabemos, probablemente Francia también, porque Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial produjo en sus fábricas munición para el ejército francés y para su calibre de este tipo. Y se sabe que era de Estados Unidos también por los marcajes que llevan. O sea, se puede identificar las fábricas en las que se hizo esta munición. Y finalmente, algún otro cartucho de pistola con este marcaje también probablemente norteamericano, que llegaría casi con toda seguridad vía México. Y para acabar, igual que con el casco de Checoslovaquia, llegó mucha munición al norte republicano, aparte de algunos fusiles, con estos marcajes tan característicos que también los sitúan su producción en el año 37, o sea, esta era todavía la más reciente de las que se utilizó aquí. Marcajes en los peines, el tipo de fusil. Y paradójicamente, la Alemania nazi, el Tercer Reich, también suministró municiones por vía indirecta a la Segunda República, aparte al bando sublevado, porque aparecen en algunos lugares donde solo se pueden explicar de esa manera y los calibres utilizados son compatibles. Se sabe que vendieron munición y armas a través de intermediarios griegos también y probablemente también a través de Polonia. No deja de ser curioso que apostaran por los dos bandos, ¿no? En este caso para hacer negocios. Es los mismos marcajes que vimos antes, serían para este tipo de fusiles, esto sería un fusil, un Mauser polaco, de este calibre, que usaría esa munición. Y luego también, ya investigando este tema, he resuelto un pequeño problema que yo tenía, que era que encontraba, como veremos a continuación en los estadillos de munición y de armas, la mención a fusiles Loewe, separados de los fusiles Mauser de 7,92, y bueno, al final creo que digo la solución al enigma, entre comillas, y es que es un modelo con el mismo sistema, pero anterior, modelo de 1888, que lleva un cartucho del mismo calibre, pero que no es compatible con los modelos posteriores que van marcados con una S. Es decir, tiene el mismo calibre, pero no se puede utilizar en los fusiles en los que están utilizando esa munición alemana que hemos visto antes. Y entonces esto supone un problema añadido también. Esto es un estadillo de material del Parque de Reynosa, de un republicano en el que podemos ver los tipos. Sería el Mauser de 7 milímetros. Colt sería la ametralladora que vimos antes, de 7,62. Malinche es la forma de escribir Mannlicher del señor que hizo esto, que se ve que alemán no sabía.
que es otro tipo de fusil que lleva cartucho de 8 milímetros. El polaco sería el Mauser de 7,92, que usaría la munición alemana que hemos visto antes, la ametralladora Lewis de 7,7, el Level de 8 también, y el Loewe, que está aparte del polaco, y que, aunque tendría el mismo calibre, porque no parece que sean compatibles los cartuchos unos con otros. Aquí vemos que esto es de un parque de municiones del Cuerpo de Ejército de Euskadi, donde ellos solo tienen 4 calibres, o sea, 4 cartuchos diferentes de fusil, no los 5 que hemos visto para los republicanos montañeses. Y aquí estos estadillos de municiones del Ejército del Norte de Santander, justo antes de la toma, de la caída de la ciudad, en la que podemos ver los distintos tipos de fusiles que hay y, lo más importante, de municiones, que son realmente las que se usan, porque tenían otros fusiles, otros calibres, como los japoneses Arisaka de 6,5 y tal, que eran auténtica chatarra y apenas se utilizaban. Y vemos aquí que tienen Mannlicher, el polaco, que sería un Mauser de 7,92, el Mauser de 7, el Level de 8, como el Mannlicher, el Gras, que es de 11 y de un tiro, que tampoco se usaba en abundancia, y luego el Loewe y el polaco Mauser, que están separados. Es decir, que aunque tienen el mismo calibre, no son compatibles. ¿Y esto qué hace? Pues que el Cuerpo de Ejército de Santander republicano se encontrara con todos estos tipos de calibre diferentes y, sobre todo, con 5 tipos de cartucho para fusil distintos, con todos los problemas que esto tiene de logística para suministrar y para municionar a tus unidades, más 2 calibres más para ametralladora, que son diferentes también de los de fusil. Es decir, en total, 5 o 7 tipos distintos de munición, cuando tu enemigo a lo mejor tiene 2 o 3 como mucho. Le da una ventaja cierta sobre ti. Estos serían los que están documentados entre la munición que hay en el MUPAC. Y con esto termino este cachito y salto a este otro, que tiene que ver con un hallazgo en una cueva, que es muy típico en Cantabria, que es la cueva de Solaesa, que es una cueva túnel, no es una cueva stricto sensu, digamos, en la que el arqueólogo Ignacio Castanedo encontró hace años este anillo. Un anillo que aparentemente es de plata. Yo siempre he pensado que tiene que estar aleado con algo porque no se ha puesto negra, pero bueno. Y que tiene un grabado en el sello y unas iniciales a los lados, una M y una B. Bien, el grabado es una variante del emblema de la infantería española, en la que, aparte de haber desaparecido la corona, han cambiado el arcabuz por un fusil con bayoneta. Pero bueno, básicamente se puede identificar, yo creo, como el emblema de la infantería. Buscando por internet he visto que existen otros anillos parecidos que se fechan siempre en época de la Guerra Civil, por lo general. No sé si es porque se venden mejor o porque realmente son de esa época. Incluso hay uno que es muy, muy parecido, que es este, en el que vemos que el emblema, que es más parecido al original y cuenta también con una corona, o sea que en principio sería un pelín anterior, y que también tiene unas iniciales a los lados, además con el mismo tipo de letra. O sea que si no es del mismo taller, es de uno muy parecido del que nos interesa a nosotros ahora. Y estos se vendieron en Todo Colección y además bastante baratos, por cierto. Unos 30 euros, una cosa así. Bueno, M y B. ¿Podemos tratar de averiguar quién se esconde tras esas siglas? Pues probablemente no, pero yo, como soy un tío lanzado, pues me he puesto a ello. Y bueno, he cogido, y gracias a los apéndices del libro de Miguel Ángel Soya sobre la batalla de Santander, del segundo tomo, donde aparecen todos los oficiales del Cuerpo de Ejército de Santander, que son un porrón, pues un día sin nada mejor que hacer y con muchas ganas, pues me puse a repasarlos y a buscar quiénes podían tener esas iniciales. Fue un poco como jugar al quién es quién, y me salieron estos. Entre paréntesis, son los que eran militares antes de la guerra, o sea que no alcanzan su graduación dentro de las milicias. He descartado a los simples soldados y me he quedado con oficiales y suboficiales, de los que me aparecen son estos. ¿Qué ocurre? Que según yo razono, el anillo tiene que pertenecer a alguien que fuera militar profesional antes de la guerra, porque si no, no llevaría el emblema de la infantería. Y oficiales que fueran militares profesionales en el Cuerpo de Ejército de Santander, con esas iniciales, solo hay estos dos. Uno era alférez y el otro era cabo, los dos del Regimiento de Infantería Valencia número 21, que es el que estaba aquí, de guarnición, y son Manuel Barba del Barrio y Manuel Bujeque Gómez. Los demás los elimino y me quedo con ellos dos. Bueno, como ya he dicho, tenían que pertenecer al Regimiento de Valencia, que era el que estaba aquí de guarnición, antes de la guerra, y durante
y que no se subleva, pese a que su máximo jefe estaba comprometido con la sublevación, pero bueno, dudó, no supo muy bien qué hacer, esperó demasiado, consiguieron, digamos, que quitarle de en medio, no físicamente, pero sí que no pudiera hacerse con el mando cuando ya era tarde para él, y al final pasó toda la etapa republicana preso, y cuando entraron los suyos no le perdonaron sus dudas, le condenaron y le fusilaron, como veremos después. Sobre Manuel Bujeque Gómez, pues no he encontrado gran cosa, más allá de que llegó a ser capitán, subió de su rango de cabo oficial al de capitán por los ascensos que le da el gobierno republicano durante la guerra, y es capitán del batallón 138, que aquí dice que es de Euskadi, pero en realidad es de Santander, que está, si no estoy yo muy equivocado, está en la división 52, que es la de Villarías, que es en la que estará luego el otro. Pero no he podido seguirle más la pista, solo sé que no murió durante la guerra y que murió de viejo bastante tiempo después, aunque pasó unos años encarcelado. Y Manuel Barba del Barrio, que es el que me da más juego y por eso voy a seguir con él, no tengo ninguna imagen, lamentablemente, de su persona ni de su cara. Quién sabe si puede estar en esta foto de militares republicanos, de mandos republicanos durante la Guerra Civil de Santander o no, pero sí que he podido documentar que fue un héroe de guerra antes de la guerra. Es decir, en la Guerra de África se ganó la medalla militar, que es la segunda condecoración, si no estoy muy equivocado, más importante del ejército español, después de la laureada de San Fernando, por su actuación en un combate durante la Guerra de Marruecos en los años 20. Cuando estalla la Guerra Civil, permanece fiel al gobierno republicano y ya desde el primer momento dirige unidades milicianas formadas por soldados del Regimiento de Valencia y milicianos de organizaciones de izquierdas, de las que van a tomar posiciones en los puertos que separan la provincia de las colindantes, para tratar de avanzar en las provincias limítrofes y evitar que el enemigo avanzara sobre esta. Aquí tenemos algunas referencias en la prensa en la que se le pone poco menos que de héroe, ya se le asciende a capitán popularmente sin serlo, siendo todavía alférez y pidiéndole el reconocimiento. Y bueno, que se elogia bastante su fidelidad al régimen y su valor y su pericia como militar. Y luego estas están sacadas también de la prensa, en la que vemos cómo se le van concediendo los ascensos y los puestos hasta acabar siendo capitán y jefe de Estado Mayor de la División 52, que es la División Villarías, que es la que está en la zona de los Tornos y del Valle de Mena, establecida ahí en la zona más oriental de la Cantabria republicana durante la Batalla de Santander. Llega la Batalla de Santander y está establecida en esta zona. ¿Podemos situar a Manuel Barba en la cueva de Solaesa en algún momento? Pues difícilmente, pero no perdamos la esperanza porque hay una remota posibilidad de que sí pudiera estar, o al menos no es imposible que estuviera. ¿Por qué? Porque sabemos que la División 52, en uno de los muchísimos cambios de órdenes y contraórdenes que se suceden durante la Batalla de Santander, dados por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Norte republicano, que es Manuel Lamas, que era un quinta columnista, por cierto, o sea que llega un momento en el que trabaja más para el enemigo que para los suyos propios, pues se ordena que la División 52, o al menos la mitad de la División 52, quede agregada al Cuerpo de Ejército de Euskadi, defendiendo la parte oriental del territorio republicano de la provincia de Santander, que es lo que muy resumido está por aquí, aunque se lo ha comido el Divisiones 48 y tal, 51 y 52 con 2 brigadas. Estas son todas vascas y esta es la montañesa, que la mitad se queda con los vascos en esa zona. Y también sabemos que en un momento dado, cuando ya solo le queda una brigada, porque las otras las van mandando hacia la zona de Torrelavega para tratar de cubrir huecos, esa brigada está establecida en Pámanes y Liérganes y toda esa zona. Es decir, cubriendo este frente. ¿Qué ocurre? Que la salida natural es a través de Solares y si retrocedes un poco más, pues casi que te plantas en Solaesa. Entonces, bueno, no es muy descabellado pensarlo, máxime teniendo en cuenta que cuando se produce el avance italiano por los valles del Pas y del Pisueña, toda esta parte queda sin ocupar. Es decir, el frente se establece aquí el día 25, como podemos ver, y todos los republicanos que han quedado aquí pues no tienen otra opción. Si tratan de llegar a Santander el 25, les han cortado el paso en Astillero, entonces quedan bloqueados en esta zona, que solo se ocupará alrededor del 28 o el 29,
hasta este río, por lo menos hasta la ría de Cubas, por las flechas negras que llegan del oriente de la provincia. Entonces, bueno, si Manuel Barba estuvo con estas 2 brigadas en esta zona, pudo haber retrocedido y pudo haber estado en la cueva de Solaesa y haber perdido allí su anillo, como Gollum iba a decir, pero bueno, cuál es una broma de mal gusto teniendo en cuenta lo que le ocurre al bueno de Manuel poco tiempo después. Porque lo que sí que sabemos es que el día 1 de septiembre es entregado por la Guardia Civil en la prisión provincial de Santander, o en Tabacalera más bien, la prisión de Tabacalera de Santander. Poco tiempo después es juzgado en Consejo de Guerra, condenado a muerte, creo que es por auxilio a la rebelión con agravantes, y fusilado el día 18 de noviembre del 37 en Rostrío, junto con el comandante del regimiento de Valencia del que hablaba antes, que había pasado encarcelado en el Santander republicano los 13 meses y que no encontró piedad de sus antiguos correligionarios por dudoso, digamos, y por no haber sublevado a la guarnición cuando tenía que hacerlo, y con otros militares leales a la República que fueron capturados y ejecutados por el mismo piquete y el mismo día. Y bueno, no sé si el anillo sería suyo, pero me ha servido por lo menos para indagar en la figura de esta persona, que había pasado un poco desapercibida, desde mi punto de vista, quizá eclipsada por otros más famosos. Él era de Madrid, aunque vivió aquí, y murió con 42 años. Y el último cachito es el cachito número 5 y tiene que ver con una estela funeraria que estaba aquí, en la recta de Eras, entre la autovía, la vía del tren y la carretera, y que ya no está. Esta es una imagen de cuando estaba. Esta es desde atrás para que os situéis más o menos, si conocéis la zona, cuál era el sitio donde estaba puesta. Y ahora mismo, pues recientemente se ha trasladado y ha pasado a ingresar en la colección de fondos del MUPAC, gracias a, que hay que agradecerle, sinceramente, a las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Mediocudello y especialmente a su concejal de Cultura, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo y que me perdone, pero que sí que se ha volcado con este asunto a petición del MUPAC y ha conseguido retirarla, porque la estela en principio pertenece al gobierno alemán, hasta donde yo entiendo, que no creo que tenga ningún interés en ella, ni lo ha tenido nunca, después de la Segunda Guerra Mundial, y estaba en terrenos del Ministerio de Fomento, que también ha colaborado para que se pueda retirar y se pueda guardar. Entonces, bueno, aquí está Steven, trabajador del museo, que no sé si anda por ahí. También Juan estuvo trasladándola, que sí que está, y está guardada. Lo que dice la estela es que en ese sitio murieron en algo que yo no soy incapaz de traducir, que es el Fliegertodeste, que es como murieron en avión, o murieron en vuelo, o murieron muerte voladora. Sí. Es que sí, es que son prácticamente, son todas iguales, son estandarizadas, son muy parecidas. Murieron en un incidente aéreo, digamos, por una España libre, estos 4 caballeros, que eran parte de la tripulación del avión, que pertenecía a la 4ª Escuadrilla de Bombardeo. Y aquí recientemente he leído, hago aquí un pequeño inciso, a resultas de una estela similar a esta que hay en Levante, creo, en algún diario digital así como muy de izquierdas, que estaban indignadísimos porque no se había retirado el monumento, que incluso tenía una alusión a Adolfo Hitler aquí por las 2 H's, los 2 ochos y la empanada mental que tenía el que lo escribió, que no sabía de qué iba la vaina. Esto no tiene nada que ver con 2 H's, ni con Heil Hitler, ni con ningún tipo de consigna neonazi, sino que es el número de la escuadrilla de bombardeo a la que pertenecía. ¿Por qué está la estela? Porque ahí se estrelló un avión y murieron 4 de sus tripulantes. El avión es este, era un Heinkel 111 que volvía de bombardear Gijón y tratando de tomar tierra en el aeródromo que había al lado que veremos, pues se estrelló. No es este el que se estrelló, pero era uno como este de la misma escuadrilla. Estas fotos me las ha proporcionado Eduardo Peralta, que me ha sido de gran ayuda en este tema. Y podemos observar cómo era uno de estos aviones en vuelo. Estos están volando probablemente hacia Asturias en misión de bombardeo o volviendo de ella, porque esas fotos son de esa época. Y oye, ¿quién nos dice que este ala no puede ser el del avión que se estrelló? ¿No? Pudiera ser, o no. La cosa es que el avión se estrelló, sus tripulantes murieron, algunos en el acto probablemente, otros después por las heridas. Y aunque no he conseguido encontrar el parte en el que se habla del accidente y del fallecimiento de los tripulantes, he encontrado este otro en el que se habla que el día antes uno de los
Heinkel 111, que bombardeaba Gijón, fue atacado por una escuadrilla de aviones republicanos, los que aquí llaman Curtis, y hirió a su tripulación. No sé si es el mismo, porque en las publicaciones que yo he leído, la de Herrera, por ejemplo, se dice que venía tocado por la artillería antiaérea de Gijón y al tratar de tomar tierra se estrelló. Y trataba de tomar tierra en el aeródromo de Pontejos. Esto lo saqué de un blog sobre historia de astillero, cuyo nombre no recuerdo, que me perdonen, esta imagen, que estaba situado en toda esta zona llana que está pegada a este ramal de la ría, que está hecha con rellenos de las minas de Peñacabarga durante el siglo XIX, como todas las grandes llanuras que vemos pegadas a esas grandes rías en esa zona. Aquí se instaló un aeródromo construido por los republicanos, que luego se reutilizó por parte de la Legión Cóndor durante la campaña de Asturias para hacer misiones de bombardeo desde aquí. Anécdota, el director republicano del aeródromo también era un quintacolumnista y saboteaba los aviones. En un periódico que expondremos aquí se le adjudican 7 aviones destruidos, no nos dicen cómo. Tenía un refugio. Y en esta foto, que también me ha pasado Eduardo Peralta, podemos ver lo que es la ceremonia del traslado de los cadáveres de los pilotos muertos a Alemania. Y este se supone que es Hugo Sperl, que era el jefe de la Legión Cóndor en estos momentos en España. Este tipo de estelas pues fueron bastante típicas. Los alemanes, en cada lugar donde había muerto uno de sus voluntarios en España, levantaron una. Esta no es esa, es la de la albericia que mencionaba Susana, en esta imagen de época, en la ceremonia de colocación de la estela en honor a los aviadores fallecidos, y esta se puede ver en el refugio antiaéreo de la Plaza del Príncipe de Santander, que si no lo habéis visto os lo recomiendo porque merece mucho la pena. Como detalle curioso, todas estas estelas, estos monolitos conmemorativos, los hizo una misma empresa de escultores. En estos momentos ya, antes eran Buzzi y un socio cuyo nombre no recuerdo, también italiano, en estos momentos ya solo era Buzzi, que estaba en la calle Cádiz 14 en Zaragoza. Iban firmadas en un lateral o en una zona que no se suele ver. En este caso se ve, y bueno, esta es la imagen. Y eran unos escultores bastante buenos, se dedicaban sobre todo a escultura funeraria y hay alguna publicación muy maja en la que se ven sus obras y la verdad es que eran bastante buenas. Y el modelo es bastante estándar, aunque hay varios diferentes, parecidos o muy similares y con una inscripción también muy parecida a la de Eras. He encontrado estas por internet, de zonas variadas de la península, y ya veis que tienen la cruz y luego la fórmula es la misma o muy similar en todos los casos. ¿Qué pasa con estas estelas? Pues que están expuestas y sufren la ira de quienes no están muy de acuerdo con que sigan expuestas. Y las vandalizan, las pintan o las pican o las destruyen. Esta, que es la de Urbina, directamente que ya no existe. Primero la pintaron y luego ya la destruyeron. Y entonces, bueno, pues desde el museo se pensó con muy buen criterio que era mejor tenerla en un museo, porque además con la nueva ley de memoria histórica habrá que retirarla, y entonces es mejor que esté conservada en un museo y que eventualmente se pueda exponer a que acabe hecha grava o picada en algún sitio, porque bueno, nos guste o no, no deja de ser un testimonio de un momento de la historia reciente de aquí y que merece la pena desde mi punto de vista conservar y explicar. Y ahora, bueno, pues está en guarnizo en el almacén y podréis verla aquí en la exposición en breve. Y bueno, la Legión Cóndor se despide y yo empiezo a despedirme también. Y la conclusión a la que quería llegar con todo esto es que después de un cachito o un objeto que podemos encontrar en un yacimiento de la Guerra Civil, pues se esconde una historia. Esto, que es una modesta cuchara encontrada en un escenario de combates en el Cueto, en Mazcuerras, pues nos está hablando de que con ella probablemente comieron unos señores como estos en la guerra, ¿no? Y podemos pensar, a partir de esa cuchara, decir, bueno, pues quiénes eran, ¿no? O qué comían. Pues vamos a un archivo y podemos ver lo que comían, ¿no? Que se les suministraba a las posiciones, dependiendo del momento y del lugar. Entonces, bueno, los había que durante una temporada vivieron muy bien y luego lo pasaron fatal, los que lo pasaron mal desde el primer momento, y vemos también cómo los suministros de determinadas cosas, pues según avanza y la cosa se pone fea, pues se van, y lo que antes eran ranchos y cocinas de campaña acaban convirtiéndose en latas o en lo que se pueda comer en un momento dado. Y nos cuenta una parte de la historia que muchas veces pues, nos pasa desapercibida, oculta entre el humo de las explosiones y el ruido de los disparos, ¿no? Que es algo que también la exposición quiere contar en la medida de sus posibilidades. Entonces yo os invito a que vengáis a verla,
que tengáis un poquito de paciencia porque queda apenas un mes y en ella encontraréis muchos más cachitos, como estos que hemos visto hoy. Del mismo tipo que estos, por supuesto, muchos más, estos también, pero también de tela, o de papel fotográfico, o de imágenes, o incluso de ilustraciones creadas ad hoc para la exposición. Y de otras cosas que resulta muy difícil explicar y que es mejor que vengáis a experimentarlas, y nunca mejor dicho, y que tendréis la oportunidad de hacerlo aquí. Y hasta aquí.